Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a este comentario para el lunes de la semana séptima del tiempo pascual. Hoy 13, bueno, que en Colombia es un día festivo, ayer fue el día de la celebración de este reconocimiento a las madres, el Día de la Madre. Creo que en algunas partes de América Latina, incluso creo que Estados Unidos también estaba allí, la celebración del Día de la Madre, ¿no? Y hoy, pues 13 se celebra la Virgen de Lourdes. Eso que pasa ya de las advocaciones es ese reconocimiento cierto, sabio de la Iglesia a María en la historia de la salvación y en María el papel preponderante de la mujer y de esa maternidad desde donde ella tiene ese maravilloso don de la vida, desde la unión íntima del varón y de la mujer, ¿no? Pero hoy estamos hablando de la Virgen de Lourdes, estamos hablando de aquella que apareció a Bernardita, aquella que dejó tantos mensajes y de que tanto se ha hablado acerca de ella, ¿no? En general, yo pienso que cuando hablamos de María en el mundo católico, es un distintivo. Yo lo he dicho ya, yo pienso que en muchas de las reflexiones que corresponde a esto, lo he dicho muchas veces, dijo, mira, eh, las notas de la Iglesia Católica, la Iglesia es una, santa, católica, apostólica, uno de los adjetivos romana, en vista la presencia del romano pontífice como cabeza de la Iglesia Universal, pero habría que no es en la práctica creyente eh, mariana. Mariana porque ella tiene un papel grande dentro de la estructura de formación y de conformación de la fe cristiana, el rol de María como la cercana, como la conocedora del Hijo, la que fue la llena de gracia, la que fue elegida desde siempre para portar eh, el Verbo eterno en el mundo, la que reconocemos como Madre del Señor, pero también como Madre de la Iglesia, y que dentro de la experiencia católica, también teológicamente como la Madre de Dios, en virtud de la encarnación de Jesús. Es María por toda por el desarrollo de su fe, una fe que era simple, una fe como manifestaría Jesús con la limpieza del corazón, que solo ella podía ver a Dios, podía sentir, podía intuir, podía discernir en lo profundo de su corazón las cosas de Dios. De hecho, se dibuja como aquella que guarda todo en su corazón, aquella que acompaña desde el momento de la anunciación hasta el momento de la ascensión, posteriormente la asunción de ella misma en virtud de su amado Hijo. Ella es una prenda de garantía de el modo como debemos construir nuestra vida cristiana, ¿no? De hecho, en nuestra vida cristiana aparece este rezo del Santo Rosario. Rezamos el rosario como ese modo que no es simplemente una repetición mecánica, automatizada, sin sentido y sin ninguna conexión. Por el contrario, cada uno de los misterios del rosario, incluido el que San Juan Pablo II sumó como los luminosos, nos presentan un poco a María presentando y haciendo gala de eso que ella misma dice, hagan lo que Él les dice. Y María nos presenta lo que Él nos dice y el modo de cómo entender, cómo podemos entender, cómo podemos discernir,
¿Cómo podemos saber si la voluntad de Dios está siendo actuada en nuestra vida? Entonces María nos da esos tres momentos que lo hemos hablado en varios momentos, incluidas algunas semillas agustinianas, el momento del silencio, la capacidad de hacer silencio en confrontación con el ruido interior que tenemos en nuestro corazón, que no importa si estamos en un lugar, en un bello jardín o en un monasterio antiguo o en un paisaje de estos donde el silencio es un entorno maravilloso. Aún así, si tenemos ese ruido interior, ese ruido del corazón, difícilmente podremos escuchar a Dios y mucho menos también a nosotros. El silencio, la capacidad de cultivar el silencio como actitud que nos dispone a la escucha atenta, a la escucha del corazón, a la escucha de Dios mismo que está allí. Él habla en el silencio. Y el silencio, pues tiene una intención muy clara. Hago silencio para saber escuchar. Cuando de pronto hacemos el ejercicio de la palabra, nos encontramos con que, y lo vemos un poco, querida comunidad, piensen ustedes cuando vamos a misa, cuando vamos a la Santa Eucaristía, ¿qué sucede? Sucede que a veces estoy en la misa, díganme ustedes si les ha pasado o no. Estamos en la misa y quiero estar concentrado, quiero estar enfocado en la Eucaristía. Y resulta que se me dan muchos espacios a través de los cuales yo debo conectarme con el Señor, debo conectarme con Él. Y en ese conectarme con Él necesito el silencio. Pero cuando menos pienso, me encuentro en el ruido, en el mío propio. Tengo mis ruidos, tengo mis enojos, tengo mis rabias, tengo mis fragilidades, tengo mis inconsistencias, tengo mis peleas interiores, tengo mis envidias, tengo mi soberbia, bueno, ya lo decía. Tenemos muchas cosas y la palabra se proclama. Yo a veces he hecho la prueba. Y bueno, vamos a ver qué es lo que nos dice esta palabra, qué tan atento estábamos a la escucha de la palabra, que siempre decimos, ahora alimentémonos de la palabra. Pero para ello requerimos de hacer silencio interior y de poner el oído, dice San Agustín, el oído del corazón para saber escuchar. Esto era lo que tenía la Virgen. Vivir el silencio, en la piedad, la relación con Dios, el encuentro íntimo en la oración con Dios. Y en ella escuchaba, tú eres la llena de gracia, tú eres la que he elegido para que lleve mi verbo, mi palabra al mundo, para que la custodie, para que la haga hombre en medio de la familia. Qué bello esto. Está el silencio, la escucha, que también nos cuesta mucho escuchar. Pensemos por qué nos cuesta tanto escuchar. Y luego tenemos la obediencia, saber obedecer a esa palabra, saber encontrarnos con la verdad, seguirla y obedecerla. María es la garante de eso, la garante del cultivo del silencio, de la escucha y de la obediencia. María conoce desde la intimidad de su corazón, dice San Agustín, la Santísima Virgen María, antes de concebir al Señor, a la palabra eterna, desde concebirla en el vientre, la concibió aquí en su corazón, aquí la concibió. Allí fue donde le dijo sí, allí fue donde le dijo también, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Yo no entiendo qué está pasando, pero yo me fío de ti, no sé qué está sucediendo, pero yo creo que tú estás en mí.
y lo que está sucediendo en este momento eres tú en mí. Por eso, hágase en mí, cumplas en mí según tu palabra. ¿Por qué María llega a esto? Porque tenía el silencio, porque sabía escuchar. Había muchas voces que le hablaban seguramente, y algunas pensaba que de pronto podía ser de Dios. Pero ella tenía esa, esa conexión interior para saber que estaba estableciendo un diálogo profundo con Dios. Hay un cuadro, hay un cuadro, hay un cuadro bellísimo en la salita de reuniones de la comunidad de la Anunciación. Pronto después me lo hacen llegar. Me parece que es hermoso. Es un cuadro donde aparece María en la figura de una mujer, pienso yo, común y corriente, en un cuarto. Aparece allí en una escucha iluminada, en ese diálogo de la Anunciación. Me parece que es un cuadro hermoso, es un cuadro que habla y me aparece el ángel. Por eso, digamos, quiero yo como sobresaltar ese cuadro. Así de pronto algunos de los servidores de pronto me hacen llegar una foto hermosa de ese cuadro, el mismo padre Roberto. Es una foto hermosa de la Anunciación, no sé de qué artista sea, pero es eso, es la que está conectada con la palabra, la que está a la escucha de ella. Y a partir de eso viene esa obediencia y ahí es donde viene el nacimiento de Jesús, a quien acompaña. Podríamos hacer todo el recorrido a través de cada uno de los misterios del rosario que nos hablan del ministerio público, de la pasión, muerte, resurrección, ascensión, venida del Espíritu Santo. De María participa del misterio de Cristo en todos los momentos, porque ella está ahí con él, lo acompaña hasta la cruz. Y luego María es entregada. Es muy, miren, escuchemos esas palabras hermosas cuando Jesús entrega a María como madre a Juan. Juan es el discípulo amado, el discípulo en Juan, del evangelista Juan. Él representa la comunidad cristiana. Entrega a Juan a María. Eh, Ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Y la hace madre, madre de la comunidad naciente, madre porque en ella se concibió y en ella se acompañó la presencia amorosa del Señor. Es hoy cuando en esta vocación de Lourdes, en estos pequeños personajes como la niña Bernardita, y como esos pastorcitos hermosos, que porque hacían silencio, que porque sabían escuchar, sabían atender a que algo pasaba allí, y los muchos modos en que la iglesia entiende en las apariciones que obviamente ella reconoce como tal, eh, cómo aparece también ella allí en ese ministerio del Señor. Cómo Jesús mismo eh, se congracia con ella en las bodas de Caná, mamá. No es mi tiempo, pero fíjate la fuerza de la mamá. Hijo, por favor, concédeme esto. Es todo lo que concede el hijo a la madre. Por eso digo yo que las vocaciones, que la devoción mariana, María, ella no es adorada. El único objeto de adoración es Dios. Es Dios, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. María es el modelo de oración, de silencio, de escucha, de piedad más grande y más profundo que podamos encontrar. Por eso María aparece también en un itinerario a la manera de María, porque María nos enseña a conocerlo. San Agustín decía algo que llamaba la atención también, decía, a veces no todos pueden llegar a esa comunión íntima con el Padre en la oración. De ello hablamos hace unas semanas, que nos fueron 18 entregas sobre San Agustín y la oración. Dice, no todos pueden llegar a esa conexión de intimidad con Dios en el corazón en la oración para sentir
muy desde lo profundo esto. Por eso a veces nos acercamos a los santos, como aquellos que a través de ellos llega el Señor nuestra plegaria. A veces, como María, que pide por aquella pareja y que el Señor la escucha a su madre. Creo que a nosotros nos da mucha alegría en estos pastorcitos que encuentran a la Santísima Virgen de Lourdes. Es el ejemplo de lo que nos llama. Queremos encontrarnos con el Señor. Queremos vivir una experiencia de intimidad y de oración con Él. Pues nada, a la vera de María. Hagamos el silencio. Hagamos el silencio. Afinemos el oído del corazón. Y dispongamos aún con todas nuestras dificultades y fragilidades, pongámonos a saber obedecer la palabra. Y con María decimos, cada uno de nosotros, que creo que es lo que más nos cuesta, le decimos, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.